vamos a arrancar. Bienvenido a todos, gracias por estar hoy acá compartiendo esta presentación del libro. No tiene micrófono. La idea un poco de hoy es presentar el libro escrito por Marcelo Eduardo Lavallén Juan, acá presente. El libro se llama La Biblia Latinoamericana, las palabras en manos de los humildes, donde nos cuenta cómo fue la historia y la travesía que vivieron los padres quienes comenzaron a trabajar y llevaron adelante la creación de la Biblia Latinoamericana y las razones por las cuales decidieron llevar y emprender este arduo camino, trabajo, donde a partir de ahí, bueno, se fueron entramando ciertas cosas que Marcelo relata bastante bien. La idea un poco ahora es contarles un poco acerca de Marcelo. Marcelo, padre de 5 hijos, casado, una persona que ha viajado mucho, ha vivido en muchas partes, en Argentina, en España, actualmente hoy está viviendo en Madrid, España. Y la idea sería conocer un poco más acerca de vos, Marcelo, que nos puedas contar las razones que te llevaron a estar hoy acá sentados con ese libro entre las manos y que nos pongas un poco en parámetros acerca de por qué y por qué estamos hoy acá. Está bien. Bueno, muchas gracias a todos por venir y gracias a las personas que están viéndonos en vivo o que lo van a ver luego grabado. La razón primera, digamos, yo soy autor de otros 2 libros, El tercer maestro y El tercer maestro enamorado de la vida, y gracias a eso, el padre Rubén Darío Bergliafa, que, bueno, compartido de alguna manera, yo lo cuento un poco en el libro, al contacto que tenemos de alguna manera, tenemos una amistad, y él me invita a participar de este proyecto. Él tenía este proyecto, se había comprometido con hacer algo, con unas cartas que le habían dado en su momento. Todo eso está contado más detalladamente en el libro, no quiero spoilerlo tanto. Pero bueno, por lo menos sí que eso fue lo que hizo que él me comentara, me preguntara, me dijera si me quería poner en este proyecto. Mi primera respuesta fue que no, porque yo en ese momento estaba con muchas cosas y realmente no iba a tener tiempo de poder dedicarle. Entendía que era una tarea bastante ardua, digamos, ¿no? Y además, absolutamente ad honorem, convengamos también. Pequeño detalle, si hubiera ofrecido dinero, a lo mejor lo hablábamos distinto. Pero bueno, por circunstancias de la vida que luego uniendo puntos uno dice hay alguna mano detrás, digamos así, una buena mano detrás. Yo tomo la decisión de viajar a España y muy poquito tiempo después que él me dice de esto. Y viajar a España significaba tener más tiempo, básicamente, porque dejaba muchas cosas acá, entonces iba a tener más tiempo. Además iba al invierno europeo, con lo cual más horas de estar dentro, digamos así. Entonces iba a poder, por lo menos, ponerme a leer, a estudiar, a investigar, a conversar, ver un poquito y meterme en tema, como quien dice. Así lo hice, sin prometerle nada, simplemente decirle, empiezo a ver de qué se trata, a ver si me considero capaz de hacerlo y demás. Lo empiezo a leer, la verdad que la trama me parecía muy interesante, muy atrapante. Él me contó básicamente que la Biblia latinoamericana, para que la entiendan los latinoamericanos, la empiezan a hacer 2 franceses. Estamos pensando, digamos, ¿cómo es esto? La primera cuestión, ¿no? La segunda cuestión es, estuvo prohibida durante una época, estuvo condenada. El primer capítulo abundo bastante sobre ese punto. En Argentina y en algunos otros países, pero en Argentina fue particularmente dura la prensa y parte de la iglesia. Que después vamos a tener alguna pincelada y que nos va a aportar el padre Martín también.
Y aún así, digamos, en toda la tarea, digamos, que se ponen a hacer, se ponen a trabajar y demás, él me cuenta que hay una monja de clausura que los ayuda mucho en la primera etapa y que genera una amistad muy profunda con uno de los sacerdotes y demás, y hay muchas cartas que se fueron mandando a lo largo de muchos años. Y también me pareció una cosa muy curiosa, ¿no? Es decir, también esto. Y después termina un poco el tema de llamarme la atención de que la Biblia latinoamericana, en realidad se llama Latinoamérica, pero todo el mundo la conocemos como latinoamericana, llegó a tener, él me dijo 60 millones de ejemplares distribuidos, hay números que hablan de 90 millones. Y se tradujo a varios idiomas más, entre ellos, el más curioso, por a quién se va dirigido, al chino, ¿no? Entonces, bueno, tenía un combo muy interesante, realmente, y dije, y la idea era no hacer un tratado sobre cómo se hizo la Biblia. Yo no podría haberlo hecho, ¿no? Claramente. Simplemente, lo que el padre Darío me dijo y un poco lo que yo le dije en su momento también fue, ¿Qué te pasó? voy a intentar armar una historia con esto, voy a tratar de contar como una especie de historia, obviamente documentada y demás, pero que sea agradable a la lectura, que sea de fácil lectura, porque al final de cuentas un poco también es eso, ¿no? Es decir, lograr la comunicación para que el lector se enganche y pueda entender lo que pasó, que siga el hilo, que sea más o menos entretenido. La propia del libro, que me cuentes un poco franceses que nombraste recién y cómo dos padres franceses terminaron Misionar a Chile, a Latinoamérica y los destinan a Chile, al sur de Chile. Se conocen en Cuernavaca, México, que era un tiempo en el cual iban a adaptarse a las costumbres y el idioma, sobre todo a aprender el idioma latinoamericano, básicamente, ¿no? Tenemos acá una persona que es el sacerdote Martín Dolzani, que además es el dueño de casa, digamos así, y que le agradecemos mucho desde ya su colaboración y su bienvenida, su recepción, ¿no? Y el padre Martín, yo lo nombro en el libro porque él le hace un reportaje a uno de estos dos protagonistas, al padre Ramón Ricciardi. Entonces, yo creo que sería muy interesante que nos cuentes, Martín, si te parece, un poquito de tu experiencia con él concretamente, ¿no? Y qué es lo que él te transmitió. ¿Tendré un lugar ahí? Por supuesto. Sí, mira. En todo caso, con mucho Ahí está. gusto. Bueno, Marcelo, un gusto conocernos y saludo a todos los presentes. No soy dueño, soy administrador de esta bella congregación, San Pablo, y me alegro que San Pablo, España, te haya editado este libro. Gracias. Cosa que también San Pablo, España, a través de Sobicaín, Sociedad Bíblica Internacional Paulina, se hizo justamente el principal editor de la Biblia latinoamericana. Después entraron otras editoriales, pero la primera es de Sobicaín o de la Sociedad San Pablo de España, ¿no? Bueno, yo tuve la gracia en los años 70, para que nos ubiquemos Claro. antes de los líos todavía, Absolutamente. de recibir en esta casa al padre Ramón Ricciardi, porque era como director espiritual de uno de los seminaristas chilenos de esa zona del sur de Chile, de Concepción, Claro. que pasó a visitarme. No sé, nosotros somos comunicadores, yo no estudié periodismo, pero Claro. soy periodista por nacimiento, Claro. por De carisma, oficio, ¿no? de oficio, y me senté con el padre Ricciardi aquí en esta casa y lo entrevisté. Y le hice unas preguntas sobre cómo se había gestado, y es lo que tú leíste Ujú. en la Biblia. Claro. A mí lo que siempre más me impacta de ellos, que ellos partieron de una realidad respondiendo a la realidad chilena que estaban ellos. Claro. Porque tenían las Biblias traducidas en español, con términos que no entendían totalmente la gente. Vosotros podéis. Y claro, y tenían ir. que
acercarse Claro. justamente a personas que incluso eran muy humildes. Claro. Y el padre Ricciardi ahí, en las traducciones que han hecho, no sé, de esa entrevista, posiblemente en España le habéis puesto alguna expresión, pero el padre Ricciardi me dijo que traducían los libros, el texto del día, Claro. y lo pasaban a las prostitutas o a los trabajadores para que confrontaran si entendían. Claro. Ellos habían armado, lo que también pude investigar, digamos así, había en esa zona del sur de Chile, muy empobrecido, de gente trabajadora, mineros, pescadores, etcétera, etcétera. Había mucho alcoholismo en esa época, mucho alcoholismo. Sí, Entonces, el padre Ramón Ricciardi armó un grupo de alcohólicos, a los que les llamó los abstemios, ¿no? Como un deseo probablemente, ¿no? Y entonces con ellos empezaron a hacer ese trabajo, ¿no? De leerles y a ver se dieron cuenta que les costaba entender. Porque Sí, con gente dicho lo despreciado de este mundo. absolutamente. Y la palabra prostituta no lo estoy inventando yo. Claro. Si después en la entrevista fue así. Y así empezaron y se fueron entusiasmando de ir haciendo libro por libro. Claro. Y creo que De la tuvieron Biblia. pequeñas Claro. ediciones de algunos Claro. trozos del Claro. Nuevo Testamento. Claro. Hasta que lograron hacer la Biblia. Ellos empiezan a transcribirlo, ahí lo cuento bastante en el libro también. El padre Bernardo Durol se suma como escribiente, por decir así, como secretario, ¿no? Simplemente a redactar, por supuesto empieza a colaborar también con ese trabajo. Cuando ya tienen una cierta, perdón la voz, cuando ya tienen una cierta cantidad de textos que los usaban luego para las misas, es decir, para el resto de la Estamos comunidad. tiempo después del Vaticano II, cuando justamente la Iglesia trató de poner, cuando yo era niño, escuchábamos las lecturas en latín y nos daban un librito chiquitito que se seguía aparte. Claro. ¿No? Esa parte, digamos, del cambio en la iglesia se había producido, pero estaba todavía produciéndose en el día a día, por decir de alguna manera, ¿no? Y entonces, cuando están en ese momento, reúnen una cierta cantidad de textos manuscritos, deciden pasarlos a máquina, encuadernarlos y demás, y ahí donde aparece la madre, la hermana Paulina de Jesús, que es esta monja en un convento carmelita descalzo, una monja de clausura, que en realidad todavía no era monja en ese momento, ¿no? Pero era abogada. Se había recibido de abogada, era de una familia rica de Temuco, tenía sirvientes en su casa. Esa hermana Paulina, que gracias a Dios todavía está viva, y seguramente va a ver este video, ya he estado comunicándome con ella, 91, 92, por ahí está más o menos, ella, cuando va el padre Bernardo Durol, que yo me invento un poco el cómo llegó y todo eso, porque evidentemente hay muchas cosas que no son tan claras, digamos así, yo me pongo un poquito de imaginación ciñéndome a cómo fueron las cosas. Le pide ayuda a las monjas y la monja le dice no tenemos a nadie, no tenemos máquina de escribir y no tenemos a nadie que lo haga. Primera respuesta. Pero una de las novicias le dice, no, si acaba de entrar una, y voy a decir aspirante, no sé cuál sería el nombre exacto, porque todavía no era novicia, la hermana Paulina de Jesús, que seguramente lo va a poder hacer, es decir, mecanografiarlo, porque era abogada, mecanografiarlo y además corregir, que era un poco también el otro trabajo, ¿no? Le pidieron una máquina de escribir al obispo y le pidieron permiso al obispo, porque las monjas de clausura no pueden hacer tareas digamos, intelectuales. Es decir, solo están para orar y demás. Y su trabajo en ese momento, en el convento, era recoger los huevos de las gallinas que después vendían y con eso mantenían el convento. Ella recogía los huevos de no sé cuántas gallinas que tenían, algunos los ponían en las incubadoras, que me dijo se me han quemado más de uno, y bueno, y le dan esa tarea, ¿no? Sí, ahora yo te puedo agregar, Sí. y eso muestra el alto espíritu que movía al padre Richard y al padre Ramón Ricciardi y Ramón Bernardo Ricciardi. Durol. Sí.
a Ramón, Ramón, Aurón lo Aurón, conocí sí. muy de paso, no tuve la ocasión de hacer entrevistas, nada por el estilo, pero me recuerdo que la entrevista se la hice una tarde-noche después de la cena. Cuando eran las 11 de la noche, él miró el reloj así y dijo: a esta hora hay que ir a dormir porque el Espíritu Santo nos sopla más a esta hora. Esa expresión me quedó impresa a mí, sin saber todo lo que iba a venir después. Claro, claro. Pero hoy día, sin duda, que muestra el grado de santidad, de espiritualidad, santidad, Sí. que está en estos dos sacerdotes Sí. franceses, y que pusieron todo el espíritu para adecuarse a un pueblo, incluso traducirle la Biblia al lenguaje de ellos. Y así después se buscó para otros, sobre todo el padre Urol, el gran esfuerzo que con Sobicaín hicieron de difundir en tantas otras idiomas. Seguro. La tarea que ellos se pusieron por delante, más todo era, y su obsesión era que la Biblia la pudiera tener cualquier persona en su casa. Hasta ese momento eso no existía. Estamos hablando de los años 67, 68, 70, la primera edición de esta Biblia latinoamericana. ¿La tenemos allá atrás en la casa? Sí. Fue en el año 71 que salió una edición muy chiquita, muy poquito con la editorial Castilla. Hay fotos en el libro. Encontramos unos ejemplares ahí en la Biblioteca Nacional de España, porque cualquier editorial tiene que enviar a la Biblioteca Nacional del país, ¿no es cierto?, ejemplares. Entonces, ahí encontramos las Biblias absolutamente inéditas, probablemente del año 71, hechas por Editorial Castilla. Quiebra Editorial Castilla, al muy poquito tiempo, logran salvar las maquetas y algunos libros y demás, y ahí se reúnen con San Pablo y empieza todo el periplo de San Pablo que sigue hasta hoy, ¿no? Esta es la Biblia, no sé si algunos la tienen, digamos, muy clara, digamos, seguramente, ¿no? Se ha mantenido el formato original. Esta ilustración la hizo un sacerdote ecuatoriano, que, bueno, se llama Hernán Rodas. Tuve un mínimo contacto con él, estaba bastante enfermo, pero después ya no pude hablar más con él. Espero que siga por este lado, pero no he podido hablar con él. Los otros dos sacerdotes franceses fallecieron ya hace bastantes años, ¿no? Bueno, hasta ahí por lo menos para ir contando. No sé si tenés alguna... Sí, tomando un poco lo que vienen charlando, me parece interesante también tener en cuenta que entiendo que la complejidad que tiene el hecho de pensar en crear una Biblia, sabiendo que no solamente decir vengo, lo escribo y ya está, sino que tiene que haber habido una relación constante entre España y Europa, y cómo ese tiempo, cómo fueron, o qué fue lo que hicieron para poder construir esta Biblia, si tuvieron que viajar, si se mantuvieron siempre en Latinoamérica, cómo hicieron para hacer ese proceso, y cómo fueron capaces de traerlo, digamos, a Latinoamérica, la idea. No, ellos empezaron a trabajar acá en Chile, ¿no? Es decir, el trabajo empezó ahí. No empezó con la idea de decir, sacamos una Biblia. Empezaron a traducir textos para apoyarse en su trabajo pastoral, nada más, y en la iglesia, en esto, lo otro. Pero se dieron cuenta de que en ese momento estaban las pocas Biblias que había españolas, digamos, de la forma de hablar castiza, digamos, de toda la vida, difícilmente comprensibles aquí, pero además era poca cantidad, estaban solamente en manos de sacerdotes, obispos, demás, y la obsesión de ellos era que llegara casa por casa. Entonces, hacer una Biblia comprensible, se dedicaron mucho, no solo a hacer comprensible el texto de los libros de la Biblia, sino a su vez se preocuparon mucho en las notas complementarias, porque la obsesión de ellos era que la Biblia sola hiciera el trabajo de evangelización. Es decir, porque era comprensible. Decía yo, el padre Bernardo Durol estuvo 12 años en una parroquia, en la parroquia de Villa Mora, que también estuve hablando con varias personas, entre ellas María Machuca, que seguramente me estarás viendo, desde Chile. Claro, tenía, no sé, 30.000 personas. ¿Cómo hago para llegar a 30.000 personas yo solo? Es imposible. Entonces, si cada uno tiene una Biblia en su casa,
la puede leer en familia y le tiene que alcanzar con lo que lea, con lo que comprenda de las notas complementarias, para aprender por sí mismo y hacer el trabajo ese de evangelización, ¿no? Esa era la obsesión de ellos y trabajaron mucho en ello. Lo que vos me decías, ellos hacían trabajos en Chile, iban a España, obviamente se editaba en España, se corregía también allí y se trabajaba sobre eso, sobre todo toda la primera etapa de la Biblia solo latinoamericana, digamos así, solo la primera etapa. Hubo muchísimas ediciones de la Biblia porque era corregir sobre corregir y corregir y sobre corregir. Había críticas que algunas de ellas eran muy útiles. De hecho, el padre Ramón Ricciardi en una de ellas, que yo lo pongo, dice, si encuentra algún error, mándenos a, no sé, a esta casilla, no me acuerdo cómo era, a tal casilla de correo, manden una carta, diciendo, como diciendo, acá estamos para seguir aprendiendo, ¿no? Es decir, la humildad en ese sentido, ¿no? Pero cada Biblia necesita dos firmas, básicamente, ¿no? Una de un obispo y otra de un biblista. No conseguían ningún biblista que les aprobara la Biblia, porque no era una Biblia hecha para gente culta, era una Biblia hecha para gente simple. Por eso nosotros le ponemos como título la palabra en manos de los humildes, porque ese era el objetivo de ellos. Gente que pudiera entenderla, que no tuviera mucha preparación, digamos así. Lo hacían ver en todos, porque había gente también con preparación universitaria que también la leía y les ayudaba a corregirlos, pero el trabajo era más que todo pensando en ellos, en esas personas más simples y más humildes, ¿no? Que las pudieran entender. Y ahí se encontraron con el corazón de San Pablo, porque lo resalto esto, sí, claro. Porque el fundador nuestro de los Paulinos quiere que la palabra de Dios, la Biblia, llegue a cada hogar. Claro. Que ese es el objetivo. Justo. Entonces encontraron en San Pablo, España, en el cual había un sacerdote que vivió varios años acá en Argentina. Fue mi formador desde pequeño como Paulino, Francisco Anta, que hizo explotar la Biblia. O sea, la sacó de los pequeños a universalizarla, y a través de los centros San Pablo, de las Paulinas, de América Latina y de otros, que se difundió, y podemos decir que es la Biblia de las más leídas, creo, ¿no? Probablemente, sí. Por eso. Y te quería preguntar algo. Imagino que en el contexto histórico en el que empieza a suceder todo esto y empiezan a surgir esas primeras ediciones, ¿cuál fue la respuesta política a todo esto que estaba pasando? Porque entiendo que ha habido un entramado entre lo que pasó y cómo se fue construyendo la Biblia, y cómo impactó, digamos, a nivel social y a nivel político la creación de estas primeras ediciones. La gente en sí, el cristiano, digamos, de pie, la adoptó absolutamente, en forma inmediata, ¿no? Es decir, rápidamente ellos fueron aceptándola y la tomaron y demás, ¿no? Las primeras ediciones, como te digo, fueron el 71, el 72 ya fue con mayor cantidad y fue subiendo y demás, ¿no? Y en el primer capítulo yo me explayo bastante en el tema de que hubo unos obispos, hay un entramado ahí, pero no quiero hacer spoiler, léala. Pero que tildan a la Biblia, sobre todo por algunas ilustraciones y por algunos comentarios puestos en esas ilustraciones. La tildan de comunista, llegaron a decir que la habían hecho en Chile a pedido de Fidel Castro, y varias cosas más, ¿no? En el 76, que pasó todo esto, digamos así, plena llegada de la dictadura argentina, no se olviden que prohibieron muchísimos libros, digamos así, ¿no? No solo la Biblia, pero bueno, llama la atención el trabajo fuerte que hicieron contra la Biblia. Y Martín me va a ayudar en esto también, porque él lo vivió en primera mano. Es decir, se prohibió la Biblia, se clausuró la editorial San Pablo estuvo clausurada por un decreto del Poder Ejecutivo que hasta el día de hoy nunca se dio a conocer su levantada, si bien se sabe que
De alguna manera hubo un contradecreto después, pero así como faltaron muchos religiosos, religiosas, como los palotinos, las hermanas francesas, también podíamos haber faltado nosotros. Es decir, a nivel personal, yo estando acá en Córdoba, con otro hermano hacíamos programas para Radio Nacional Córdoba y nos llamaron ese día y quedamos afuera. Así de simple. Por el hecho de ser paulinos. O sea, no, fuimos, nos presentamos, dijimos que, bueno, hasta acá es otra cosa, no. Por el hecho de ser paulinos quedamos excluidos de la Radio Nacional. Confieso que yo tenía amigos adentro, le pasaba cosas para que los leyeran ellos. Pero nada de estos temas que fueron cuestionados. Junto con la Biblia latinoamericana se estaba cuestionando una revista que se editaba en Venezuela que se llamaba Protesta, ¿no? Y algunos otros libros, como dices tú, que bueno. Entonces sabemos que en esos tiempos, hasta en el Congreso Mariano del año 80, o sea, pasaron, hasta los militares prohibieron a la iglesia argentina que se cantara el Magnífica en forma íntegra. No sé si lo sabían eso, pero así fue. Sí, es bueno saberlo. Basta que lean la historia. Yo me acabo de comprar los dos libros de El amor de la verdad de la conferencia episcopal. No tuve tiempo para hojearla más que un poquitito, pero debe estar estas cosas. Y bueno, hubo un obispo en particular que salió con la Biblia, antipatria, marxista, comunista y todas las palabras que quieran decir. Y evidentemente que creo ahí, en ese momento el cardenal Primatesta era el arzobispo de Córdoba y era también el presidente de la conferencia episcopal. Hizo hacer una investigación sobre la Biblia y se sacó un pequeño suplemento que debe estar por ahí en alguna biblioteca, en el cual... sí, un suplemento para justificar de que se podía usar la Biblia con ese suplemento. Con algunas aclaraciones. Con algunas aclaraciones, y es verdad, o sea, lo que se cuestionaban, como ya fue dicho, fueron algunas fotos con algunas expresiones que no, digamos, que eran proféticas, no vamos a decir otra cosa, y cosas que después lamentablemente sucedieron, como las torres de gemelas, ¿no? Es decir, pero eso nació en ese grado de santidad, no de subversión política. Me consta, súper, para nada hubo intención política. Es que la palabra de Dios llegue a la gente. Yo me preocupé bastante de investigar dentro de lo que había, cuál era la formación que tenía, sobre todo el padre Bernardo Urol, que conseguí bastante más información sobre él, digamos así, porque además él lo expresó en varias cartas, digamos, yo, digamos, abrevé, entre otras cosas, de muchas cartas que escribió el padre Bernardo Urol a la hermana Paulina de Jesús, y viceversa, digamos así, a lo largo de muchos años, a los que tuve acceso a esas cartas, porque me las entregó Paulina, y otras cartas al padre Thomas Kraft, que es un sacerdote norteamericano que había estado en Perú, que hizo una tesis sobre la Biblia latinoamericana y que, digamos, tuvo una amistad muy grande con el padre Bernardo Urol, sobre todo, y se escribieron cartas durante muchos años. Esas cartas también las tuve yo en mi poder y pude trabajar sobre ellas, digamos así. Entonces ahí había muchísima información que sin esas cartas no hubiera podido conocer, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco... Lo que yo te puedo completar a esto como un dato de consecuencia de las prohibiciones. A la postre le hizo más publicidad. Lo prohibido es buscado, ¿no? Y la Biblia se vendía debajo del mostrador. Por supuesto, con el riesgo que si te encontraban, fuiste, ¿sí? Pero la palabra de Dios siempre tiene su riesgo. Sobre camino, además, ¿no? Sí. Así que... Bueno, ahí me comentan que nos están viendo en vivo desde Cúcuta, Colombia, y también nos mandan saludos Patricia y Daniel desde Roma, Italia. Patricia, ¿qué hicieron? ese matrimonio. Sí, bueno, eso le vamos a contar algo que pasó, digamos que empezó hace unos días, gracias
a la colaboración del padre Martín, pero que se ha concretado justo hoy. Entonces, ¿querés contarlo vos? Bueno, la intención del amigo era, y del padre Rubén, que sin duda es un poco el movilizador de esto, era de hacerle llegar un libro al Papa. Yo estuve en contacto con Monseñor Rossi y se excusó. Tenemos una grabación que si se puede hacer escuchar, la vamos a hacer escuchar. Después un saludo. Me dijo que no podía estar presente hoy acá, porque lo invitamos para estar presente. Claro. Y después, la verdad, no hubo el espacio y el tiempo para entregarle el libro a él, para que se lo entregue al Papa. Pero encontramos otro modo, a raíz de que viajaba un matrimonio amigo de nuestra comunidad, que son estas dos personas, y con Rubén Darío decidimos hacérsela entregar al padre Valdecir, que es un consejero general de Brasil, paulino, ¿no? Y justamente esta mañana fueron a la audiencia del Papa y general, y le entregaron en la mano, el padre Valdecir le entregó. Así que yo le mandaba la noticia a él, le digo, casualidad no, es providencia, que justamente hoy que fijamos esta fecha, buscando otras fechas, pero determinamos que sea hoy y no mañana. Entonces, ojalá que el Papa Francisco no le quede debajo del, pero sabemos que es un tema que le va a gustar a Coro verlo, y en todo caso le preguntaremos a Rosy si nos llegará alguna información. A ver si nos llaman por teléfono y nos invitan ahí. Sí. No, pero yo creo que este libro, más allá ya de lo comentado, y no sé si tienen alguna pregunta para hacerle, pero creo que es válida porque es bueno conocer esta historia. Yo me he dado cuenta que hablando con la gente que estoy relacionada aquí mismo en Córdoba, es decir, hay una generación entre la mía, que estoy en los 70, y hasta los 60, que por ahí saben más o menos, pero más abajo no saben nada. Y es bueno saber qué ha pasado en la iglesia, qué dificultades ha tenido la iglesia, ¿no? Y sí, sin duda, que es algo que es bueno hacerlo salir, no con heridas, no. Sí, en ese momento fue un momento muy duro vivir. Pero es una gracia haber vivido esos tiempos, y es también lo que ha generado que haya explotado hoy día, gracias a Dios, ya podemos decir, la pivot, ¿no? Pero después han nacido la Biblia del pueblo de Dios, la Biblia de América Latina, no sé, nosotros mismos los paulinos hemos sacado una de carácter más nuestra, que es la Biblia pastoral, que ahora la estamos ofreciendo. O sea, todas van en la línea de aterrizar la palabra de Dios al hombre de hoy, como en realidad quería nuestro fundador, sintió al inicio del siglo pasado. Hacer algo por los hombres del nuevo siglo con los medios de hoy. Claro. Sí. Eso está constantemente actualizándose. No sé si tenías alguna otra pregunta. No, la idea era un poco invitar al público, si alguno tiene alguna pregunta. Me comparten que estás acá, Miguel Baroneto, que es editor de la revista Tiempo Latinoamericano. Y que vivió esos tiempos como usamos el seminario juntos. Claro, no sé si querés compartir también un poco tu experiencia o si tenés algo que puedas aportar también. No, yo vení acá. No, acá nomás está bien. Yo simplemente, quizás alguna preguntita más. Ya le hemos dejado unas preguntas a Marcelo para después publicar en Tiempo Latinoamericano, pero al margen de eso, curiosidades. Estos dos curas que por necesidad pastoral empiezan a traducir la Biblia para que la entiendan los pobres. ¿Tenían alguna preparación bíblica? Después recurren, dijiste vos, a un biblista. Pero ellos, ¿qué manejaban? Y después, el otro tema vinculado a eso es el lenguaje. Si ellos eran franceses, el castellano de ellos ha sido medio duro. Claro. Entonces,
cómo se hizo para ablandar el lenguaje. Hablando del lenguaje. Después puedo Bueno, hacer otra pregunta. sí, ellos recurrieron, evidentemente, por un lado, recurrieron a esos grupos de personas con las cuales se rodeaban y a los cuales le leían los textos y ellos iban corrigiendo. Usaban la Biblia española, en ese momento había Biblias y evangelios protestantes y evangélicos que ya estaban con un texto más acorde a la forma de hablar latinoamericana. Entonces, usaban ese recurso. Pero cuando empezaron a hacer la traducción de la Biblia en sí, por eso esos eran los primeros textos que hicieron durante X tiempo, digamos, hace unos años, hasta que se dedicaron, hasta que dijeron tenemos que cambiar toda la Biblia, porque no puede ser que no haya una Biblia católica que la gente pueda tener en su casa, ¿no? Entonces ya ahí usaron, obviamente, los textos originales. El padre Bernardo Duró era muy culto y él leía perfectamente griego y fue a Israel también a estudiar el hebreo. Entonces usaban esos dos textos como base. Y a partir de ahí traducían y lo hacían ver con, personas de Chile. De hecho, hay un sacerdote que trabajó mucho en ese primer trabajo de completar toda esa traducción, ¿no? Hicieron muchas búsquedas de eso, algunas están bastante relatadas en el libro, hasta que encontraron un sacerdote que se dedicó full time a hacer ese trabajo, ¿no? Siempre con la colaboración de ellos. O sea, padre Bernardo Duró y Ramón Ricciardi estaban constantemente sobre ese trabajo, ¿no? Sobre todo sobre los textos, las notas complementarias. Eso era la obsesión del padre Bernardo Duró. Y otras preguntas como curiosidades el hacerla en concreto. Por la difusión que tuvo. ¿Quién puso la plata? Ellos recaudaron las primeras ediciones, que fueron las más difíciles. Luego era más fácil, digamos así, pero la primera edición reunieron dinero en Chile, de la misma comunidad de donde ellos estaban, y en Francia, digamos así. Los franceses, digamos, pidieron colaboración de gente de allí, de Francia. Él tenía un hermano, padre Bernardo Duró tenía un hermano que también era sacerdote, Luis, y vivía en Francia, y entonces ellos lo ayudaban bastante también desde ahí. O sea, hubo una recaudación de fondos, porque dice, después una vez que salieron ya se vendían y empezaron a hacer todo eso. Y luego, ya en la segunda edición, que ya participó las ediciones Paulinas, hubo Editorial Paulina, Verbo Divino, y en la primera edición había otra editorial, que no recuerdo el nombre ahora, está puesto en el libro, que también participó en la financiación, vamos a decir, ¿no? En juntar el dinero para hacer para cubrir el costo de edición e impresión, y después ya simplemente se vendía y ya con eso recaudaban, ¿no? Se pagaban derechos también. Claro, sí, también. Sí. Bueno. Hay otra pregunta vinculada a eso. Qué bueno tener un periodista en la sala. Tengo entendido que la Biblia tuvo amplia difusión en Cuba y que el gobierno de Cuba invirtió plata para comprar Biblias. Yo te voy a decir lo que a mí, ese es un tema que me interesó mucho averiguar, porque el problema que surge, digamos, vamos a decir, la chispa que desata el fuego de todo el problema, digamos, de la prohibición de la Biblia, es una Biblia en particular que tiene una imagen que yo no he encontrado nunca en ninguna Biblia, de las que busqué, hasta ahora no he encontrado ninguna de esas ejemplares. Tenía la Plaza de La Habana. Sí. Tenía la Plaza de La Habana. Hay una foto en el libro. Es una de las cuestionadas. Hay una foto en el libro, pero es una foto de una publicación, de una revista, o sea, pero yo no he visto, o sea, no he podido tener en mis manos una Biblia, que pensé que a lo mejor en España habría, pero no conseguí ninguna. No tengo una información concreta de qué pasó. Es decir, algunas personas dicen que Fidel Castro, porque Fidel Castro estuvo en Chile en el 71 y estuvo en Tomé, que es el lugar donde estaban radicados estos sacerdotes franceses, donde muy probablemente ya estuviera la primera edición de la Biblia, porque se hizo en el 71 y salió en septiembre. Quiero decirte que los tiempos me dan para que a lo mejor le haya llegado a sus manos una Biblia de las primeras, que no tenía esa ilustración.
porque yo vi las primeras y no las tenía. Sí. ¿Sabes qué pasa? Sí. Eso me consta, Dale. Me consta porque en medio de todo este lío también el padre Anta, Sí. creo que hasta en ese tiempo, venía con mucha frecuencia a visitarnos. Sí. Y es que cada edición siempre tenía correcciones. Y con el tema de las fotos también cambiaba. Y entiendo yo, ahora el disco duro me mueve, que la edición que se hizo para Cuba, no sé a pedido de quién, se pusieron fotos especiales para Cuba. Y puede ser que las que tienen esta de cosas, para aterrizarlas más en Cuba, le pusieron fotos de Cuba. Pero la que más fue criticada fue una de las Torres Gemelas, en la cual estaba citado el Apocalipsis, aquí la ciudad prostituida y todo lo demás. Porque todas las fotos bien actualizadas no estaban dichas por un político, estaban dichas por la Biblia, nada más. Era una lectura gráfica de la... Yo cito en una carta de Bernardo Burol al padre Tomás Kraft, él cuenta que mandaron Biblias, digamos, y que tenían a una persona que las recibía en el aeropuerto cuando llegaban y desaparecían para que las entregaran. Quiero decirte que esas claramente no fueron a pedido de Fidel porque, digamos, se escondían del gobierno, ¿no? Pero no sé si se tratan de las mismas o no. ¿Y cómo llega esa Biblia con esa ilustración a un colegio de monjas en Buenos Aires? Es todo un misterio. Yo me invento la historia, pero es todo un misterio. Es que quedaron remanentes, entiendo yo. Quedaron remanentes, claro. y se vendieron Entonces, en otro lugar. Mándale esa. Exactamente. No, que así fue. Así fue. Así fue. Sí, María. ¿Cuántos ejemplares hicieron en la primera edición? El número exacto yo lo he deducido de varias cosas que he leído, no lo tengo, ¿sí? Porque además Editorial Castilla, que es la primera que hicieron, que la hizo, desapareció porque quebró ahí en esa época. Se supone que unos 30.000. Marcelo. Sí. Todo adelante, Darío. No, simplemente, después del Concilio Vaticano II, incluso un poco antes de que terminara el concilio, ya había muchos intentos en el mundo. En Argentina, yo estuve chequeando recién, en el 64 ya Leborati y otros habían publicado los evangelios, se llamaban La Buena Noticia de Jesús en lenguaje argentino, digamos, no español. Sí. No vosotros habéis oído que se os dijo, sino claro. Ustedes escucharon que se les dijo. Claro. Entonces, bueno, y en el 68 ya estaba el libro de la Nueva Alianza circulando por todas partes, y al poco tiempo después también tuvo el libro del Pueblo de Dios. O sea, la preocupación por que la Biblia llegara a ser comprendida por todo en su lenguaje habitual, en el lenguaje que generalmente la gente habla, era una preocupación de todos. También, como dijiste vos, los evangélicos habían sacado aquel Dios llega al hombre, por ejemplo, ¿no? Que era una versión, o la Reina Valera, pero en lenguaje actual. Bueno, entonces, eso fue un intento mucho. Pero solamente la Biblia latinoamericana, así como se la llama, pues, como decimos, decía Latinoamérica, pero esa generó problemas. Y en realidad, claro, no era por el texto bíblico ni porque el texto bíblico estuviera adaptado al lenguaje de la gente, sino por las imágenes y por los comentarios. Claro. ¿No? Por los epígrafes, a las imágenes y por los comentarios. Eso fue lo que generó, a mi modo de ver, y te pido que vos lo amplíes y decías, porque es como que de pronto a la Biblia se la saca de un espacio hierático, digamos, sagrado, eso, se la conecta con los sucesos concretos y con la realidad del medio. Por ejemplo, la imagen de Machu Picchu, o la imagen de la Virgen de Guadalupe, o las Torres Gemelas, o la, qué sé yo, Martin Luther King, que aparecía también por allí. Exacto. Bueno, era eso, a mí me parece que fue más que nada eso, porque después vos ves los textos, puede ser así que un biblista discuta un texto o el otro, qué sé yo. Pero también había pasado ya Medellín, que también alimentaba un poco también todo lo que se ponía en la Biblia, ¿no? En Argentina concretamente, yo era estudiante en el 74 en la universidad, y me acuerdo que un sacerdote mercedario, con el que nos reuníamos a discutir el tema de fe y política, nos decía, tengan cuidado, no vayan con Medellín por cualquier lado, porque, no, que de verdad era un problema.
Claro. El libro que él nos daba para estudiar también decía que no ventilen tanto, porque y él todavía no era la dictadura. Cuando vino la dictadura, mucho peor. Claro, claro. Así que, Sí, digamos, sí, sí. eso, claro, hay una Biblia, o qué sé yo, los documentos de medicina, por supuesto, era. Claro. Pero Sí, digo, vos coincidís con eso que. absolutamente. Porque la de otra hecho, preocupación estaba en muchos lados, pero digamos, Seguro. ¿esta por qué tuvo tanto impacto? A ver, el padre Bernardo Burol lo dice, yo lo pongo en el libro en un par de lugares porque él lo dice. Decía que él estaba perseguido por la CIA en una época. De hecho, en un momento dado, él era párroco en Villa no sé, Villa Unión, no es obviamente. Villa Mora, estuve yo en esa parroquia, bueno, no existe más la iglesia, pero porque después se cayó, la voltearon después del terremoto. Pero él estaba en esa parroquia y una noche entran a robar aparentemente y le pegan. Y era en la época, digamos, de Pinochet, ¿no? O sea, digamos, era molesto el padre, pero era molesto, pero no porque era revolucionario con la hoy y el martillo, era molesto porque era revolucionario desde del cristianismo, ¿no? Es decir, era un hombre asceta, era un hombre que tenía 2 mudas de ropa, andaba con un par de zapatos todo el año, caminaba, no lo podía llevar a ningún lado porque él caminaba toda esa zona, la caminaba. Yo estuve con la gente que trabajó con él, con el grupo de chiquillos, como le dicen en Chile, que sería el grupo juvenil, digamos, de una parroquia. Estuve con ellos y cuando tenía un zapato ya destrozado en un momento, entonces cuento una anécdota ahí que en la cocina de la casa parroquial le tiran harina para que cuando él pisara, tomar el pie, el tamaño del pie, la medida, para poder comprarle zapatos, zapatillas. Él, por supuesto, cuando entra, era un hombre con un carácter bastante fuerte, los quería todos, pero medio que los puteó, digamos, cuando entró, porque estaba la harina tirada en el suelo, pisa, no sé qué, le toman la media y demás, y al día siguiente le traen unas zapatillas nuevas, lindas, que yo que las miró y dice, esto no es para mí. Salió a la calle, el primero que pasó se las regaló. Y él seguía con sus zapatos rotos. Ese era el cura Bernardo Burol, digamos así, ¿no? Entonces, gastaba el dinero que cobraba, digamos, dinero bueno, por haber hecho la Biblia, la producción de la Biblia y demás, lo usaba, eso me lo dijeron en la soviética ahí de España, lo usaba en gastos telefónicos y en viajes, porque viajaba muchísimo por todo el mundo. De hecho, después de Chile estuvo en Filipinas, ahí hizo también traducciones de la Biblia para Filipinas, la hizo en inglés, intentaron en francés durante mucho tiempo hasta que algo pudieron hacer, tagalog, chino y demás, ¿no? Creo que querías preguntar, ¿eh? Sí, Ah, yo vos quería también. hacer, Sí. perdón, Sí, quería hacer comentarios sí, de cómo escribe Dios derecho sobre renglones torcidos. absolutamente. Porque esos dos curas franceses, que no hablaban más que lo que habían aprendido en México, del castellano original, del español de España, venir a Chile, donde se hablaba otra cosa que a lo mejor ellos ni entendían tampoco. Sí, difícil entenderle hoy a los chilenos, así que imagínate. Cómo ellos se ponen en la mente a trabajar sobre esto, para que esa gente pueda recibir la Biblia, la palabra de Dios. Eso por un lado. Por otro lado, cuando lean, van a entender o van a pensar como yo, de que también fue obra de Dios que vos te encontraras con el padre Darío, cómo fue tu conocimiento con él y cómo te fue convenciendo de que hiciera esto. Eso, ese era mi comentario. Darío, bueno, creo que los nombres de Rubén Darío Bergliafa, que es el que me introduce en todo esto. No, yo quería volver a un tema de los Sí. biblistas un poco, Sí. ¿no? Hablaste de un folleto que se hizo, creo que lo ordenó el cardenal Bibliotesta. Un suplemento, sí. Yo tenía un profesor de Biblia en el seminario que era un uruguayo, se llamaba Miguel Ángel Barriola, ¿no?
entre otros profesores de Biblia, pero bueno, en lo personal, para mí era un excelente profesor, un estudioso brutal, creo que su tesis doctoral le llevó como 8 años, sobre San Pablo, casualmente un texto muy breve del apóstol San Pablo, pero creo que fue uno de los a los cuales se le encomendó esta revisión, no sé si fue el único o no, ¿no? Ahí me parecieron algunas contradicciones a mí, porque a mí me gustaba mucho cuando leía sus textos, la lectura de Juan, de Pablo y demás, ¿no? La pregunta tiene que ver no con esta anécdota un poco autorreferencial, sino dijiste que no consiguieron ningún biblista que les aprobara al principio, la consiguieron después. Hay biblistas que hoy siguen diciendo cosas distintas a la hora de las cuestiones de la exégesis, de la hermenéutica. Por ahí iría la pregunta, digamos, ¿no? Yo recuerdo un dicho, el abogado del diablo sería de los tanos que dicen traductore, traditore, ¿no? No quiero meter problemas, no es la idea. Los traductores son traidores, lo cual es un... Me metí en un lío, lo sé. Claro. Me metí más yo en un lío. No, se puede decir lo que... Mira, yo lo que te puedo contar es que ningún biblista los que estaba en Chile, que fueron los que recurrieron a través del obispo, digamos, de la diócesis, cuando le dieron su manuscrito, le dieron el nivel que una Biblia tiene que tener en ciertos determinados temas y demás, ¿no? No la vieron adecuada a esa traducción inicial, ¿no? No la vieron adecuada para que se transforme en Biblia, ¿no? Es decir, a un texto que le puedan poner el título de Biblia, ¿no? Un poco así. Pero bueno, evidentemente Dios quería que saliera, ¿no? O sea, la palabra que yo para mí es la protagonista del libro mío, digamos así, es la palabra claramente, ¿no? La palabra se abre camino, ¿no? Se abre camino. Y entonces ellos encuentran a un sacerdote, Zimmerman, que había sido profesor de Biblia además en el seminario, y que se estaba dedicando a ser misionero en poblaciones rurales de Chile, en ese momento. ¿Cómo llegan a él? Lo desconozco porque no tengo esa información, ese contacto, ¿no? Pero llegan a él. Le mandan el borrador lo envuelven en un papel y se lo mandan con una encomienda, digamos, en colectivo. Él lo lee y le llama por teléfono y le dice, tiene muchas cosas que corregir, pero es imperativo que salga ya, porque es absolutamente necesario que llegue a la casa de la gente. Porque él ya no lo veía como biblista, él lo veía como pastor, que era la posición en la que estaban Bernardo Burol y Ramón Ristiano. Esa es la visión que ellos tenían. Hay una anécdota bastante interesante en ese momento, así que no lo voy a contar, que la lean. Porque pasan cosas, obviamente, porque hay alguien que mete la cola, suele pasar. Mete la cola. A veces el diablo. No lo quería nombrar, pero bueno. Pero bueno, es una anécdota real que pasó, digamos así, en esa, porque ellos necesitaban la firma del biblista, digamos, para recibir la firma del biblista pasaron cosas, ¿no? Pero bueno, se pudo publicar y se pudo editar, digamos, de esa manera, ¿no? Sí. Yo, mencionar otra cuestión que mencionó Martín recién, Sí. En relación al episcopado argentino, que sale en esos 2 tomos que han editado ya, de la expurgación que han hecho de la documentación de la Conferencia Episcopal y del Vaticano. En relación a lo de la Biblia latinoamericana, yo ya lo sabía un poco por las cosas que uno había leído al margen de esto, pero allí salen las actas en donde el episcopado debate ese tema. Y es interesante, yo que lo tengo caracterizado, lo conocí y además lo tengo caracterizado como un conservador al cardenal Primatesta, que fue cómplice con la dictadura militar, y tengo documentación para
para decir eso, además de la que ha sacado el episcopado ahora. Sin embargo, con este tema, Batista era un biblista, era no sé si doctor, pero licenciado por lo menos. No he podido verificar si era doctor, he consultado y no logro dar con ese dato que para mí es importante, porque hay una traducción que él hace al usar una frase en algunas cartas en el 76 que me dejan un poco en la duda. Pero en relación a este tema, hay que reconocer que él toma una postura para mí buena en cuanto a que ve que en lo que está escrito no hay objeciones. O sea, no hay objeciones que tenga algo que cuestionarse del texto. Exacto. Bíblico. El texto bíblico. Exactamente. El texto bíblico. Después sí, algunas notas y las fotos, Sí, que es lo que publicaron allí. exacto. Pero me parece que es importante porque evidentemente, como los obispos, pues San Sierra, el arzobispo de San Juan, Lais, el obispo de San Luis, y creo que me estoy olvidando de un par más, habían sido muy abiertamente y públicamente desautorizadores y acusadores de que esa Biblia era marxista, era comunista, y eso mismo expresan al interior de la reunión del episcopado. Y sin embargo allí, con un episcopado que no se caracterizaba por ser de avanzada, sino más bien conservador, sin embargo se impone una línea en relación a este tema que yo creo que es correcta. Es así tal cual lo decís, está bastante, abundo bastante en esos temas en el libro, el primer capítulo sobre todo, pero en otras partes más, ¿no? Y respecto del tema puntual de, digamos, de los obispos y demás, hay una parte, porque yo me retrotraigo también digamos, al Concilio Vaticano II y a todo lo que rodeó, digamos, eso, bueno, yo hago mención y me imagino un diálogo, porque sé cuáles eran las posturas del Concilio Vaticano II, que duró varios años, ¿no es cierto?, que estaban 6 meses aquí, 6 meses allí, y de los obispos que habían ido, digamos así, de Castellano y de Angelelli, ¿no? Y yo, entendiendo cuáles eran las dos posturas que había principales en el concilio, hablo del pacto de las catacumbas y hablo y me imagino un diálogo representativo entre el Angelelli y Castellano, digamos así, ¿no? Ya lo leerán. Yo creo que estamos más o menos en el cierre, no sé si alguien tiene alguna cosa más. Tengo una preguntita que nos envían. José María Vidal dice, una pregunta. ¿Quién fue el obispo que hizo esas declaraciones contra la Biblia latinoamericana? ¿Hay algún testimonio, artículo periodístico, link, Sí. etcétera? Dice, porque en algunas notas que he leído se ha negado que tales declaraciones hayan existido, particularmente las más duras o las más despectivas. Dice, no sé si repetirlas. En el libro vas a ver fotos de las publicaciones que salían en los periódicos. Yo creo que lo conocerás Sí. bastante bien, ¿no? Así que lo puede verificar en el libro sin ningún problema, porque ahí están todas las publicaciones a las que yo tuve acceso y que yo reproduzco, digamos, allí, ¿no? Sí, está constatado eso. Así. Yo quería simplemente, para hacer como un ejemplo de cómo trabajaban, es decir, de cuál era la intención que tenían en citar un texto y luego una nota aclaratoria que permitiera iluminar ese texto para que fuera fácilmente comprensible para la gente. Yo voy a leer un pedacito simplemente que yo en el capítulo 6, que se llama La Palabra Creadora. Voy a leer una parte de Juan, del Evangelio de Juan, y luego hago referencia a las notas que habían escrito para que se comprendieran, ¿no? Y dice así:
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él no existe nada de lo que se ha hecho. En Él había vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la han detenido. Ese es Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5, ¿no? En los comentarios de la Biblia los hace el traductor para que los lectores puedan por sí mismos comprender el sentido, sobre todo en textos especialmente complejos como este. En el caso de la Biblia latinoamericana, quien se dedicó a redactar los comentarios fue el padre Bernardo Durón. Y en una de las primeras ediciones comenta así el comienzo del Evangelio según el apóstol Juan. Al principio era el Verbo, o sea, la palabra. El Evangelio de Juan empieza en lo íntimo de la vida misteriosa de Dios. Dios no es soledad, sino vida. Junto al Padre existe el Verbo. El Verbo es alguien. Cristo, nacido del Padre, su perfecta imagen, su expresión, su palabra. Bueno, sigue, pero era leer este pedacito para que ustedes se hagan una idea de qué era lo que ellos tenían como intención, ¿no? Es decir, en un texto iluminaban ese texto en los comentarios para que sea comprendido fácilmente por cualquier persona, ¿no? Es decir, pudiera meditar a través de eso, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, eso es lo que se ha hecho. Evidentemente puede haber muchas más cosas, pero les agradezco mucho la presencia, su visita aquí, y bueno, espero que si lo pueden comprar, que lo lean. Gracias. ¿Es periodista? No. ¿Puede ser? Bueno, estamos en el aire, muchas gracias. Sí, Muchas gracias a Marcelo y a su hijo, que le estoy preguntando si es periodista, pero lo ha hecho bien. Yo no soy periodista, pero como los antiguos periodistas, lo somos por cancha. Hay calle. Nos vamos haciendo. Así que muchas gracias por estar aquí presente. Gracias por el espacio. Y bueno, Gracias. gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Muy bien.